que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Verso 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Verso 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Vamos a detenernos un momento en este texto, para que usted vea algunos datos allí importantes. Primero, ¿acaso está dividido Cristo? Hermano, nosotros debemos de saber que aunque tal vez aquí a nivel humano, llamémoslo así, existan diferentes congregaciones, incluso de una misma iglesia, por lo menos la iglesia a la que yo pertenezco aquí en Colombia, tiene más de 5.000 congregaciones en todo el país. Pero el hecho de que hayan más de 5.000 congregaciones y que cada congregación sea independiente, tenga su pastor, tenga su junta local, tenga sus líderes y todo independiente, eso no significa de que haya una división. Escúcheme eso, no es que estemos divididos, no, es que seguro no entendieron, entonces se dividieron, porque no, seguimos siendo una misma iglesia. A pesar de que también en el mundo hay otras organizaciones, llamémoslo así, donde se predica la sana doctrina, donde se enseña la palabra de Dios. Hermano, yo tengo que entender que ellos también son nuestros hermanos. O sea, eso a veces para muchos es difícil de entrar a asimilar. Personas que dicen, no, hermano, es que si él no pertenece a mi iglesia, entonces él no es mi hermano. Aquí, por lo menos en Colombia, hay algo triste que tal vez en algún momento pasó. Y es que aquí hay otras iglesias del nombre. Y algunas veces yo me enteré de ello, incluso me lo han compartido personas que lo han vivido, que se encontraban con hermanos de la iglesia y que ese hermano le decía, bueno, el otro, el de la otra iglesia, le decía, Dios le bendiga. Y el hermano no se atrevía a decirle amén. Y entonces no le decía. Entonces, más bien le respondía como si estuviera saludando a cualquier. No, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Entonces, cuando normalmente el saludo es Dios le bendiga y el otro le dice amén. A usted también, Dios lo bendiga, o como le quiera decir. Entonces, hermano, yo debo de saber que si una persona está buscando a Dios y una persona ha tenido un encuentro personal con Dios, él no está recibiendo a alguien diferente del que yo tengo en mi vida. O sea, yo por eso no puedo ni burlarme ni maltratar a una persona por el hecho de no hacer parte de mi iglesia. Ahora, incluso hay personas que están en otras iglesias donde no tienen la fe nuestra. Ellos no tienen la fe nuestra. Pero hermano, estoy seguro, usted tal vez esto no lo pueda entender, pero estoy seguro de que hay personas que, aunque están en otras iglesias, ellos han tenido experiencias con Dios. Déjeme y le cuento algo nomás para que usted vea. Yo he hablado acerca de ello alguna vez en la ciudad de Cali. Bueno, no digo el barrio porque por lo que voy a decir a continuación. Alguna vez estando allí en la ciudad de Cali, hablaba con un pastor de otra iglesia. No es pastor de nuestra iglesia. De otra iglesia, no tienen la misma fe nuestra. En algunas cosas tienen, algunas de las doctrinas que nosotros predicamos, ellos también las predican, pero no predican todo lo que predicamos. Entonces, se dio el caso de que pues yo estaba en la casa del pastor y pues aunque
en eso yo soy muy respetuoso, de que pues yo no me voy a meter a la casa de alguien allá a ver cómo entro, a confrontarle y venga y usted, no, no, no. Pero se dio el diálogo y se dio porque él me preguntó. Y entonces tuvimos el diálogo y comenzamos a compartir, y entonces yo comencé a compartirle acerca de la doctrina. En eso la esposa de él no le gustó de a mucho, y ella sí salió una actitud más como amenazante. Y entonces, pues de todas maneras, a lo que ella me preguntaba yo le respondía, y yo le respondía por la Biblia. A lo último, pues como que quedó ahí que no pudo avanzar más. Pero entonces yo seguí el diálogo allí, pues el pastor muy respetuoso y todo. Y cuando yo termino de explicarle, entonces le digo, bueno, ahora me gustaría saber usted qué piensa acerca de lo que le he hablado. Y me dice el pastor, me dice, hermano, ya, me dice, la verdad, dice, ante lo que usted me ha dicho, yo no tengo que responderle. Así me dijo él. Dijo, yo no sé cómo responderle. Y me dio una aclaración. Dijo, hermano, porque es que yo no soy teólogo. Dijo, yo no soy teólogo, yo no soy una persona que tenga mucho conocimiento a nivel de teología y todo esto. Dijo, la verdad, digo, para serle sincero, yo no tengo ese conocimiento y no sé qué responderle. Pero me dijo, hermano, pero le voy a decir algo. Le voy a contar mi experiencia. Y entonces comenzó a testificarme de cómo él era un hombre, que él estaba hundido en el licor, en el vicio. Y él me decía, hermano, yo traté de salir de esta situación muchas veces. Me decía, yo muchas veces le ponía el empeño, decía, voy a salir, yo tengo que cambiar, me estoy destruyendo, mi vida se está destruyendo. Y él decía, pero por más de que yo lo intentaba, yo no podía cambiar. Y luego él me dice, hasta que un día a mí me hablaron del Señor. Y él me dice así, me dice, hermano, ya, y a mí, si usted me pregunta, me decía, a mí el que me cambió fue Dios. Y él decía, ¿y por qué digo que fue Dios? Me dijo, porque yo sé que yo mismo no podía cambiar, yo mismo había tratado de cambiar y yo no podía cambiar. Pero cuando me hablaron del Señor Jesús, a mí el que me cambió, porque yo todo eso lo dejé, mi vida fue cambiada, mi vida fue transformada. Entonces, hermano, yo escucho un testimonio de esos y yo no digo, no, es que eso no fue Cristo es que eso fue el diablo, dicen algunos. Bueno, pero ¿cómo le ocurre? O sea, yo tengo que saber que hay personas que, vuelvo y le digo, aunque no estén en la iglesia, aunque no hagan parte de la iglesia en la que yo me congrego, incluso hasta aunque tengan una doctrina diferente, ellos han tenido experiencias con Dios. O sea, yo sé, eso es, vea, déjeme decirle para que usted me lo entienda mejor. Es como cuando usted se encuentra con alguien y esa persona comienza a decirle, mira que me está pasando esto, me está pasando lo otro, yo no sé, pienso en la palabra, no sé, me dan ganas como de ir a la iglesia, no sé, algo está pasando. Y usted queda mirándolo y usted internamente dice, Dios está tratando con él. Y él todavía no está asistiendo. Y él todavía no es bautizado, ni conoce la doctrina, pero usted sabe que en esa persona Dios está haciendo algo. Entonces, yo no puedo pensar que una persona que me dice, hermano, mi vida cambió, Dios cambió mi vida, yo no puedo pensar de que no fue Dios. Entonces yo le digo, bueno, pero espera un momentico, ¿usted a dónde asiste? ¿Usted asiste a la iglesia? No asiste. Ah, entonces ese no fue Dios. Yo no puedo. Hermano, yo eso no lo creo. Bueno, yo creo que hay personas que están allá afuera, que no tienen el conocimiento de la verdad, pero que Dios ha venido tratando con ellos. Y yo les decía, pues lo grave, digamos, con este pastor, que a la última me dio como pena con él, porque él me dice, hermano, vea, me dice, pero no solamente le quiero decir eso. Dijo, pues después de que me contó el testimonio, dijo, a mí el que me cambió fue Dios. Y luego me dijo, vea,
y lo que sí le quiero decir, me dijo él, Dios, es que cuando yo salgo con mi Biblia y salgo a contarle a mis vecinos aquí en el barrio, yo salgo a hablarle a la gente de lo que Dios ha hecho en mi vida, me dijo, hermano, yo a veces me encuentro hermanitos de su iglesia que ellos comienzan a gritarle a la gente y a decirle que no me escuchen porque yo estoy loco o porque yo estoy endemoniado. Así me dijo él. Y entonces, y pues hermano, yo le digo la verdad, yo le creí porque yo sé que hay personas entre nosotros que a veces no tienen ese conocimiento. Hermano, que no tienen ese respeto por la obra de Dios, por lo que hace. Hay quienes quieren encasillar a Dios y decir, no, es que Dios es mío y aquí solamente es mío. Entonces, yo le dije, no, usted tiene que saber que personas que no tienen ese conocimiento. ¿Sí ve? Entonces, ahora, eso no significa de que si alguien me dice, por ejemplo, alguien llegó y me dice, es que Dios viene, yo siento que algo está pasando en mi vida, yo sé que Dios está obrando en esa persona. Ahora, yo no le digo, siga como va, que así va bien. No, yo lo que le digo es, bueno, entonces mire, si Dios está tratando con usted, si usted quiere agradar a Dios, esta es la manera de usted poder agradar a Dios. Entonces, eso no significa que yo no predique. Eso no significa que yo veo a alguien en el error y entonces yo le digo, tranquilo, como usted allá también puede encontrarse con Dios, entonces siga que así va bien. No, hay momentos donde yo le voy a tener que decir, no, Señor. Eso está muy bien que usted le haya abierto su corazón a Dios, eso está muy bien que usted se haya entregado a Dios, pero usted tiene que obedecerle. Y a veces yo los confronto y he tenido la oportunidad de confrontarlos y lo hago hasta a veces muy fuerte. Entonces yo a veces le digo, bueno, ¿usted va a hacer lo que la Biblia dice? ¿O usted qué es lo que va a hacer? ¿Sí? Entonces, si a usted el Señor le dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿usted los va a bautizar en cuál nombre? Si la Biblia dice que solo hay un nombre, es el nombre de Jesús. Entonces, yo les hablo, o sea, eso no significa de que yo digo, como es que ya, no, tranquilo, siga ya, y que alguien me dice, hermano, que yo asisto a tal iglesia, y yo no, tranquilo, siga ya, no, a mí hay momentos donde me dicen la iglesia, y a mí de una vez se me activan las alarmas, y empiezan a sonar las alarmas, entonces le digo, espera un momentico, pero ¿tiene tiempo? Hablemos un poquito, porque si de pronto, o sea, está bien que usted esté buscando de Dios, pero hay una manera correcta, hay una doctrina correcta. Entonces, por eso le digo, el hecho de que una persona esté allá afuera no significa de que lo vamos a dejar allá o que vamos a ignorar la obra que Dios está haciendo en la vida. Hermano, que una cantidad de personas se reúnen a buscar a Dios y pensar de que Dios no les va a ayudar. No, Dios va a hacer algo. Pero ahí es donde depende de usted y de mí el mostrarles el camino correcto. Ahora, si usted y yo creemos de que estamos en el camino correcto, o sea, si usted y yo creemos de que estamos predicando la doctrina que es. Entonces, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Será que es que hay un Cristo para nosotros, hay un Cristo para...? No, hermano, es el mismo Cristo. El que obró en nosotros, el que está obrando en los demás. Yo lo que tengo que entender es que si hay algo donde hay que corregir, hermano, pues hay que enseñar el camino como es. Bueno, tal vez en algún momento avancemos un poco más por ese lado, porque no es mi tema de hoy. Pero luego viene algo que también es interesante, porque dice Pablo, dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Entonces, algunos decían, yo soy de Pablo. Entonces dice, espera un momentico, ¿acaso fue Pablo crucificado por ustedes? Para que usted diga, yo soy de Pablo. Hermano, hay quienes se enamoran, digámoslo así, de sus líderes. Que no es que, y hay quienes saca pecho y dicen, no es que yo pertenezco a la iglesia de fulano de tal. Entonces dice Pablo, espera un momentico, ese que dice yo soy de Pablo, ¿ese acaso fue crucificado Pablo por vosotros?
O sea, hermanos, nosotros somos, para que usted me entienda qué es lo que el apóstol está diciendo, nosotros somos de aquel que fue crucificado por nosotros. Usted no le pertenece a nadie más, sino al que fue crucificado. Es de Él, que yo soy de Él. O sea, mi vida le pertenece a Él. Por eso fue crucificado Pablo por vosotros, pero miren la segunda parte. O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo. Mire cómo él relaciona el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Ustedes en qué nombres que fueron bautizados? ¿Acaso ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Como quien dice, el bautismo no es en un nombre, pero no es en el nombre de Pablo. Para quienes creen que el bautismo no se relaciona directamente con el Señor Jesús, porque no, es que el bautismo no es en el nombre de Jesús, dicen algunos. Pero es que dice Pablo, o fuiste bautizado, y relaciona primero la crucifixión y ahora el bautismo. O fuiste bautizados en el nombre de Pablo. Yo le pregunto, ¿usted en qué nombre fue bautizado? Entonces usted me dice, no, hermano Jairo, yo no fui bautizado en uno, yo fui bautizado en los nombres. Pues la Biblia no dice bautizándolos en los nombres. La Biblia dice bautizándolos en el nombre. Y no es el nombre de Pablo. ¿En cuál era el nombre en el que bautizaban los apóstoles? A ver, váyase al libro de Hechos. Algunos creen que, lo que he dicho, algunos creen que los apóstoles andaban equivocados. Pero pues, imagínese usted. Como grave uno llegar a una conclusión de esas. No, los apóstoles no entendieron, los apóstoles no. Señor Jesús. Dice el verso 14, dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. En medio de todo ese, ustedes no piensen de que es que yo soy, o ustedes me pertenecen a mí porque yo los bauticé. Porque al fin de cuentas, a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo. Dice el verso número 15, dice, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. O sea, el hecho de que Pablo los bautizara, tal vez alguien, no es que a mí como me bautizó Pablo, no es que así lo hubiese bautizado Pablo, pero el Pablo dice, yo al fin de cuentas a ninguno de ustedes los he bautizado. Luego el verso 16 dice, también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, dice, no sé si he bautizado a algún otro. Y mire lo que dice el verso 17. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y algunos, hermanos, algunos no entienden a qué se refiere cuando el apóstol Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar. Algunos dicen, no, el bautismo no es importante. Mire que Pablo está diciendo que no lo enviaron a él a bautizar, sino que a predicar el evangelio. Pues claro, hermano, el mensaje de nosotros es el evangelio. Lo que nosotros predicamos es el Señor Jesús, que Él es el Salvador. Ahora, el que recibe el evangelio, pues se bautiza, pero como tal, el mensaje de nosotros es el evangelio. Yo no puedo quitar el evangelio y coger a bautizar gente. Y simplemente, no, venga, que el mensaje es que se bautice. Ah, bueno, yo tengo que bautizarme. Vean, yo he encontrado algunos que son muy amantes de bautizar. Y a veces, créalo, yo he encontrado personas que se han bautizado sin conocimiento. O sea, sin el menor conocimiento. No, yo llegué y me dijeron que me bautizara. Y hay gente, pues no, como bonito eso, el pastor quería bautizarme, pero a mí me pareció curioso, vi a otros que querían bautizar. Hermano, el mensaje nuestro no es el bautismo, el mensaje nuestro es el evangelio. O sea, la persona tiene que entender el evangelio, que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, que el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, allí ofreciéndose por nosotros para reconciliarnos con Dios.
Ese es el mensaje. Ya, el mensaje no es el bautismo, el mensaje es el evangelio, el mensaje es hablar de Cristo. Ahora, eso no invalida, escúcheme eso no invalida el bautismo. Eso no está diciendo, es que el bautismo no vale nada. No, ahí no está diciendo eso. Ahí lo que está diciendo es, dice, no me envió Cristo a bautizar. O sea, vaya y bautice simplemente. No, dijo, id y haced discípulos, dijo el Señor. O sea, lo primero es predique el evangelio, enseñe la doctrina. Y luego dijo, el que creyere y fuere bautizado. Claro, el bautismo es necesario para la salvación. Pero primero tiene que oír el evangelio y tiene que creer en el evangelio. Y una vez oye y una vez cree en el evangelio, pues se bautiza para la salvación. Eso es como decir, hermano, el culto no es importante. Pablo había podido decir, Cristo no me mandó a hacer cultos, me mandó fue a bautizar. Entonces, el culto no es importante. No, es que el objetivo no es hacer cultos. Pudiéramos reunirnos un poco de gente que simplemente quiere hacer un culto. O pudiéramos reunirnos una cantidad de personas que dicen, pues yo me voy a bautizar. ¿Para qué? ¿Usted para qué se bautiza? No, yo no sé para qué, pero nos vamos a bautizar. O sea, el objetivo no es el bautismo. El objetivo no es el culto como tal. El objetivo es entender el evangelio. Entender el evangelio me lleva al bautismo. Entender el evangelio me lleva a la consagración. Entender el evangelio me lleva a hacerle culto a Dios. ¿Sí? Pero yo no puedo cambiar ese orden. Yo no puedo presentar que lo importante en este caso sobre todo es el bautismo. No, lo importante es el evangelio. Pero después de que usted cree en el evangelio, usted se bautiza. Hermano Jairo, pero es que yo creo en el evangelio, pero yo no me quiero hacer bautizar. Entonces usted no cree en el evangelio. ¿Sí? Porque el evangelio habla de la salvación que tenemos a través de Cristo. Y esa salvación la recibimos, ese perdón de pecados lo recibimos cuando somos bautizados en su nombre. ¿Sí? Entonces, yo debo de entender, algunos usan este texto para invalidar el bautismo. No. Eso hay que aclararlo. Lo que nosotros predicamos es el evangelio. El apóstol, a mí me enviaron fue a predicar el evangelio. Eso es lo que yo tengo que hacer. Ya luego de que predico el evangelio, que el evangelio es hablar de Jesús, de su obra salvadora, entonces ahí es donde el otro dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y es donde se le dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, porque entendió el evangelio. ¿Sí? Que me acabó el tiempo. Mañana continuamos esta lectura. Pero sí le digo en esta mañana, a quienes todavía no son bautizados, debe de bautizarse. A quienes no se han entregado a Dios, debe de entregarse a Dios. Es tiempo, es el momento, es tu oportunidad de que le busques, de que te vuelvas a Dios, de que le entregues por completo tu vida al Señor. Este es tu salvación, este es tu camino que te lleva a la vida eterna. No lo rechaces. El peor pecado, usted sabe cuál es el peor pecado. ¿Usted sabe cuál es el peor pecado que hay? Sí, hermano Jairo, el peor. Pues de pronto alguien dirá, quitarle la vida a otro. Hay un pecado que es peor que ese. Sí, hermano, ¿qué puede ser peor que eso? Hay un pecado que es el peor pecado. A ver, le pregunto a quienes están conectados allí. A ver, déjenlo, mira, así de carrerita ya. Voy a orar por las peticiones. Ludari, usted sabe, Ludari Rincón. ¿Usted sabe cuál es el peor pecado? Dice Hilda Mosquera, dice la incredulidad. ¿Usted sabe cuál es el peor pecado que hay? A ver, los que están a través de YouTube. Por allí está Rafael. Rafael, ¿usted sabe cuál es? Rafael Fontalvo, algo así. ¿Usted sabe cuál es el peor pecado? Karen Sánchez dice la incredulidad. ¿Usted sabe cuál es el peor pecado que hay? Por allí dice Ayala, dice blasfemar en contra de Dios.
Elsa dice la incredulidad, Jason dice la blasfemia. ¿Usted sabe cuál es el peor pecado? Vean, Esperanza Barbosa nos da luces acerca de lo que es el peor pecado que hay. Hermano, el peor pecado que existe, por encima de fornicación, de adulterio, de mentira, de todo lo que usted quiera. El peor pecado que hay es el rechazar a Cristo. Ese es el peor pecado que hay. Porque al fin de cuentas hay fornicarios que aceptaron a Cristo y fueron salvos. Hay adúlteros que, a pesar del adulterio, aceptaron a Cristo y fueron salvos. Pero hermano, una persona que rechaza a Cristo no tiene salvación. O sea, ese es un pecado del que no se va a salvar. Así que lo importante ahora que es entregarle la vida, aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador. Ese pecado no lo puedes cometer. Ese pecado no lo puedes cometer porque te llevará a la condenación. Así que si no lo has aceptado, acéptalo como tu Salvador. Recíbelo a Él. Dile: Señor, yo quiero que seas mi Salvador. Yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero que seas el dueño de mi vida. Yo quiero que me salve. Yo quiero que cambies mi vida, que me lleves, como dijo el apóstol, del reino allá de las tinieblas al reino de Cristo. Yo quiero que me traigas a esta salvación. Así que la invitación está, no la rechaces, porque esta es tu oportunidad. Vamos a orar esta mañana por las peticiones. Hay necesidades. Apenas veo como unas 483 peticiones. Vamos a orar, vamos a presentarlas delante del Señor. Por allí la hermana Mariela Zamora está escribiéndonos peticiones por su familia. Está Luz también, Luz Lozano, dice: por mi hogar, familia, para buscar los caminos de Dios. Está Alexander Bravo, que dice: pido oración por mi vida espiritual. Está Teresa Villamizar, dice: pido que me ayuden a orar por mis hijos, que el Señor Jesús nos salve a todos. Dice: también por mi salud. Harrison dice: por la salvación de mi familia. A ver, ¿quién más está por allí? Lorena, bueno, ella dice: Dios les bendiga. Mireya García dice: pido me ayuden a orar por mi salud espiritual, dice: por liberación, por protección de mis hijos, nietos, esposos y familia. Bueno, hermano, eso hay una cantidad aquí de peticiones. Vamos a orar en esta mañana, vamos a presentarlas delante del Señor y vamos a decirle a Dios que nos ayude, que esa petición que usted tiene, tal vez muy grande, tal vez usted ve esa necesidad muy grande, que Dios sea obrando poderosamente. Amén. Que Dios sea obrando grandemente en esta mañana. Sé que hay muchos necesitados, sé que hay muchos que están allí tal vez enfermos, tal vez con alguna situación a nivel familiar, pero que Dios esta mañana obre. El día de ayer alguien me llamaba y decía: hermano, pido oración por liberación espiritual. Bueno, hay personas que se sienten atadas, aunque yo sí les digo, incluso a la persona que me llamaba, le preguntaba, le decía: ¿usted se está congregando? Le decía: ¿usted está yendo a la iglesia? Y entonces, y la razón, el por qué, hermano, porque es que la liberación, nosotros acá, yo le decía, esto no es, venga y yo le oro, le hago una oración de liberación. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, el Señor lo que dijo fue eso. Él no dijo: ustedes vengan y van a tener una oración, o vayan y háganle oración de liberación. Dijo: no, ustedes conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, a través de la palabra, a través de que usted escuche la palabra, a través de que usted se congregue, a través de que usted obedezca a la palabra de Dios, usted va a tener liberación. Algunos quieren tener liberación sin oír la palabra, sin congregarse, sin obedecer la palabra. No va a tener liberación así.
Si alguien aquí está pasando esa situación y usted dice, hermano Jairo, sus oraciones no sirven, porque vea que yo le pido oración todos los días por liberación y cada vez me siento más amarrado. Hermano Jairo, esa oración no sirve. No, lo que no sirve es lo que estás haciendo. O sea, está bien, nosotros oramos para que Dios te ayude, pero tienes que oír la palabra y tienes que obedecer la palabra para que esa palabra te dé la libertad.